Bendecido día para todos mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bienvenidos a este su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá. Quien les habla es su hermano José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, Casa de Justicia, directamente para el sur de Los Ángeles, California, en la cabina central y de ahí para todo este mundo. Amén. Gloria al Eterno por ello. Y bueno, sean bienvenidos todos. Pónganse cómodos, mis amados. Hoy continuamos en nuestro tema, o bajo el tema, de lo que es Masei, jornadas. Las estaciones, jornadas, los viajes del pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Y continuamos aquí, en lo que es Kelatá. Kelatá. ¿Recuerda usted la semana pasada? Una congregación desordenada. Kelatá. Y bueno, vamos a continuar en esta estación, aprendiendo lo que el Eterno nos quiere enseñar. Bendito sea nuestra abacados por ello. Así que les invito, mis amados, hoy en este día, al libro de Yacer, en el capítulo 84, en el verso 1. Aquí vamos a encontrar algo hermoso y nos dice el título. Ahí en el libro de Yacer, capítulo 84, este libro es considerado un libro deuterocanónico o apócrifo, pero recuerde, sabemos que se refiere a para los escogidos, un libro para los escogidos. Y encontramos como título aquí la experiencia en el Sinai. Nos dice el verso 1. En ese tiempo Coraj, hijo de Etzer, el hijo de Kehat, el hijo de Leví, tomó muchos hombres de los hijos de Israel, y ellos se levantaron y riñeron contra Moshe y contra Aarón y toda la congregación, y Jehová estaba furioso con ellos. Estaba furioso con ellos. Le recomiendo este libro de Yacer o de Yazar. Si no lo tiene, puede ir ahí al www.elyosoy.com, ahí en el área de descargas, y ahí tiene acceso a este libro y a muchos libros más que también estudiamos aquí en la Keilah de Yehoshua, y eso será de mucha bendición para su vida, porque encontramos o complementamos lo que estudiamos en la bendita Torah. ¿Es necesario conocer la Torah? Amén. Pero se amplía la visión con lo que encontramos en el libro de Yacer, en este caso. Entonces dice que Jehová estaba furioso con ellos. Así que vamos a ver qué sucedió cuando Jehová se enojó. Y vemos la ira de Jehová Sebaot. Quiero invitarte al libro de Bamidbar Números, capítulo 6, capítulo 16, verso 19. Mientras vas a tu Sefer Torah, quiero aprovechar para hacer tefilá. Amén. Vamos por allá. La bendita Torah, Bamidbar Números, capítulo 16, verso 19. Y mientras tanto decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch, Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel. Jehová, nuestro Dios, Jehová, es primero. Y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Y damos gracias al Eterno porque nos permite y nos concede la vida y estar reunidos hoy, en este día, en este tu programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. Y Abacados, te pedimos que tú nos sigas instruyendo, nos sigas enseñando, nos sigas dirigiendo y sobre todo que esto que estudiamos sea un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en esas transgresiones en las cuales cayó este pueblo. Te lo pedimos en este tiempo de la era del Mashiach que vivimos. Abre nuestro entendimiento, limpia nuestro corazón, el centro de nuestra voluntad, nuestra alma. Lo pedimos Beshem de Yehoshua HaMashiach y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza, porque creemos firmemente en nuestro corazón que tú eres el único merecedor de todo ello. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Y amén. Ya tiene ahí Bamidbar Números capítulo 16, verso 19.
¿Qué nos dice esa parte de la escritura? Core, reunió todos los grupos que estaban contra él a la entrada del Mishkan del testimonio. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la asamblea, a toda la congregación. Recuerde, estamos visualizando, estudiando y entendiendo una congregación desordenada, en desorden, en sedición. Vamos a ver. Core, claro, ya se había adelantado. Core había hecho juntar. Ahí está la congregación. Contra ellos toda la congregación a la puerta del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Entonces, mire, vamos a ver qué va a hacer el Eterno. La gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Pero, ¿de qué manera apareció la gloria de Jehová? Mire el verso 20. Y Jehová habló a Moshe y a Aarón diciendo, así que miren ahí, o miremos ahí la dirección que recibieron Moshe y Aarón en esta situación tan difícil. Mire, guardar distancia. Tienen que apartarse. Tienen que salir de ese asunto. Tienen que hacerse a un lado. Esta es la dirección que Jehová da para los asuntos entre las autoridades delegadas cuando son cuestionadas. Háganse a un lado. No se pongan, no se defiendan ustedes mismos. No se pongan a discutir. Simplemente oren. Háganse a un lado. Apártense. Miren lo que es el verso 21. Apartaos entre la congregación y los consumiré en un momento. Una situación delicada. Pero mire, Todarraba Abin Jehová por el verso 22. Vamos a leerlo. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Jehová, Elohim, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Ellos intercedieron. Dijeron, Adón, esto no fue problema sino de estos que lideraron la revuelta. El pueblo es inocente. Entonces el Eterno le va a enseñar a Moshe y a Aarón cómo se descubre los que son inocentes y los que no en medio del pueblo. Por eso ahora le dice lo siguiente. Mira el verso 23. Entonces Jehová habló a Moshe diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos en derredor de la tierra de Core, Datán y Abirán. Es decir, Moshe, tú estás intercediendo. Aarón, tú estás intercediendo. Pero yo voy a mostrarte lo que tú no ves, los corazones. Porque dice la bendita Torá que cuando hay disensiones es para que se manifieste lo que hay en los corazones. Los que son aprobados y los que son desaprobados o reprobados. ¿En qué se muestra esa aprobación o desaprobación? Los que discernían y estaban con el Eterno también se apartaron. No se mezclaron en la revuelta, se mantuvieron a distancia. No entraron en esa batahola, en ese desorden descontrolado, con esos espíritus parlanchines que decían cosas. No tuvieron temor del Eterno. Cerraron su boca y se apartaron. Vamos a ver el verso 25. Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, mire, ahora lo que Dios le dijo a Moshe es lo que él dice al pueblo. Y era lo que Sheliach Shaul decía en el Brit Hadashah. Mirad, aquellos que causan divisiones contra la enseñanza.
de las buenas de salvación que habéis aprendido y no os juntéis con ellos, apartaos. Cuando hay situaciones de este tipo, hay que apartarse, hay que guardar distancia. Mire, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya. Y aquí dice la carta de Judas, que ni siquiera su ropa se toque. Continuamos. Para que no perezcáis en todos sus pecados. Verso 27. Y se apartaron, cada dos, Barujú, bendito sea el Eterno, que algunos se apartaron. Se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron. Toda Rabá vino Jehová, y aquí no fue toda la familia de Coré, pero sí la de Datán y Abirán. Y se pusieron a las puertas de sus tiendas, como diciendo, nosotros sí seguiremos aquí, nosotros seguiremos en lo nuestro. Entonces estuvieron a las puertas de las tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Verso 28. Y dijo Moshe, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Él dijo, arriesgándose, miren, si todo sigue igual, si allí no vemos el juicio del Eterno, no vemos la mano del Eterno, entonces dice Moshe, fue cosa mía. ¿Por qué? Porque Moshe quiso amedrentarnos a nosotros, pero el Eterno no aprobó ese mandamiento de Moshe, sino que todos siguieron felices y no pasó nada. Entonces era cosa solamente de Moshe. Pero dice lo que verso 30. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, ahí empiezan a suceder cosas visibles al pueblo del Eterno. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, que no es lo común. Si descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron, mire, a Jehová. Así que no fue solo el problema con Moshe y con Aarón, fue con Jehová mismo, porque fue Jehová quien estaba haciendo todo esto. Vamos a ver el verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, entonces se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, debajo de sus pies, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron. Perecieron de en medio de la congregación. Ya no estaban más entre ellos. Solamente que, y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra a nosotros. No nos trague también la tierra. Así que también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moshe diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego. ¿Por qué a Eleazar? Porque Aarón estaba siendo cuestionado, Aarón estaba en entredicho, entonces no podía ser Aarón, tenía que ser su sucesor, tenía que ser Eleazar. Y así sucede. Cuando hay cuestionamientos, si la persona está siendo cuestionada, esa persona tiene que esperar que el Eterno lo vindique. Pero como la obra del Eterno tiene que continuar, entonces aquel que estaba cerca,
aquel que cooperaba, aquel que debía suceder a Aarón, él debía entonces continuar. Aleluya. Así que vemos las señales de Jehová, nuestro Dios, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Más adelante explica que es un recordatorio. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Había dicho, todos somos iguales. ¿Quiénes son ustedes? Basta ya de ustedes. Vamos nosotros también. Podemos hacer lo mismo que ustedes. Entonces lo hicieron y el Eterno no los aprobó. Y mandó que se deshicieran esos incensarios y que con ellos se hicieran unas planchas, las cuales son una señal, como decir, ustedes solo deben llegar hasta aquí. Ustedes no entendieron hasta dónde debían llegar. Por eso, estas planchas son para marcar el punto hasta donde ustedes pueden meterse. Esas planchas son una señal. El incensario era una señal, pero la plancha ahora es otra señal. Pero, ¿qué señal? ¿Qué señal? Es la oración. Hablando del incensario. ¿Y qué señala plancha? Señala el juicio del Eterno. Porque a veces, hermanos míos, el Eterno trata con nosotros y nos juzga en algo y nosotros no entendemos la señal. A veces seguimos, no entendemos la señal que el Eterno nos está diciendo. Entonces, no entendemos qué nos está diciendo. Estás sobrepasando, estás cruzando la línea. Entonces, esta señal es para eso. Vamos al verso 39. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo dijo Jehová por medio de Moshe. Así que estas planchas son una señal para que se mantenga la distancia, hermanos míos. A veces el Eterno nos da señales cuando estamos sobrepasando nuestro límite. Nos da alguna señal y uno sigue adelante como lo hizo Usías. Entonces, cuando le brotó la lepra ahí en su frente, esa era la señal. El Eterno le había dicho a Bilam, no pases. Pero Bilam insistía. Y cuando le habló el asna, esa era una señal. A veces nos tronchamos el pie, se nos parte el brazo o alguna cosa nos acontece y no sabemos qué es. No entendemos la señal. La señal es para no sobrepasar el límite que el Eterno asignó a cada uno de nosotros. Uno pensaría, ¿ya habrá entendido el pueblo? Pero el pueblo no entiende tan rápido. Mire, vamos al verso 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Le echaban la culpa otra vez a Moshe y a Aarón. Él lo que había hecho era postrarse e interceder y el Eterno era el que había hecho las cosas. Pero el pueblo, la gente no vio, no discernió. Es difícil ver la mano del Eterno corrigiendo. ¿Qué tendrá que hacer el Eterno para que entendamos? ¿Qué tendrá que hacer el Eterno para que entendamos muchas veces? Vamos a ver el verso 42.
Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moshe y contra Aarón, mire, se juntó la congregación. Por eso se llama este lugar Kehelata, de donde viene la palabra Cajal o Keilah, congregación. Entonces se juntaron contra Moshe y contra Aarón, miraron hacia el Mishkan, el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moshe y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moshe diciendo: apartaos. Mire, el Eterno sigue insistiendo: no se mezclen, mantengan distancia, aléjense de ese problema. Apartaos del medio de esa congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, mire, intercediendo a favor de los mismos que les estaban atacando y cuestionando. Aleluya. Mire lo que dice el verso 46. Y dice Moshe y Aarón: toma el incensario y pon el fuego en el altar. En otras palabras, intercede con todo tu ser, con todo tu corazón. Y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moshe dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el medio del pueblo. Así que esta situación afectó también al pueblo. Y entonces él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, mire, intercediendo en el nombre de Adonai Yehoshua, buscando la salvación de Jehová, buscando su perdón. Y se puso entre los muertos y entre los vivos, y cesó la mortandad. El Eterno atendió la expiación y la intercesión, hablando de la figura de Mashiach. Aquí encontramos al Mashiach en esta porción de la Torá. Mis amados Ajim Behayot, amados hermanos, muchos estaríamos muertos si Mashiach no se hubiera interpuesto a favor nuestro. Y a veces también otros hermanos. Verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Si los muertos por la rebelión de Coré, santo es el Eterno, 14,700. Sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió a Aarón y a Moshe a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Impresionante, pero es real. Vamos al Brit Hadashah, para juntamente con este pasaje de la jornada de Kehelata, leer su correspondencia en la carta de Judas y en la carta de Pedro, porque estas son cosas que se dan en medio, en lo que es la esfera espiritual, en las religiones, en la mayoría de las religiones y congregaciones y dogmas y denominaciones. Leemos, por ejemplo, en la carta a Judas: Judas, siervo de Yehoshua HaMashiach y hermano de Jacobo, y los llamados, santificados en el Eterno, en el Abacadosh, y guardados en Yehoshua HaMashiach, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros. Exhortaos que contendáis ardientemente por la emuná que ha sido una vez dada a los kadoshim, a los santos. Porque algunos hombres, ahí está el problema. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Están en medio del pueblo, pero su corazón no está en lo mismo. No hay yehad, están en otra cosa. Han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Adonai, de Jehová, y niegan al Eterno, el único soberano del universo.
Así que es un problema contra la soberanía del mismo Eterno. Y en nuestro Adón Yehoshua HaMashiach, mas quiero recordaros, se está refiriendo a todas estas peregrinaciones. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Misraim, después destruyó a los que no creyeron. ¿No fue esto en Ritma? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ese es su límite. Los ha guardado bajo prisiones de oscuridad eternas para el juicio de aquel gran día, como Sodoma y como Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado. Y la palabra en griego quiere decir fornicación contra natura. He ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, dice el verso 8, a pesar de que el Eterno es así, aquí está la descripción. Mire, no obstante, de la misma manera también, ahí está la correspondencia entre el Tanaj con Israel y algunos hombres de la Keilah. De la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Ese fue el problema justamente ahí. Y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el Hasatán, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Eterno te reprenda. Así que el arcángel Miguel conocía a Jehová, sabía quién era y cómo procedía. Incluso respetó al Hasatán y no se atrevió a hacer por él, sino que después el Eterno es el que hizo las cosas. Pero hasta que el Eterno no lo mandó, él esperaba las instrucciones. Bendito sea nuestro abacados. Vamos al verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Bilam y perecieron en la contradicción, mire, de Coré. Y eso es lo que se da en el ambiente religioso, en las congregaciones y religiones y denominaciones en este mundo. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Así que están en el ambiente, pero manchándolo. Son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Y qué es una estrella errante? Algo así como Datán y Abiram. No iremos, no subiremos, nosotros no vamos. Nosotros no vamos a girar alrededor de Moshe. No te vamos a obedecer, Moshe. ¿Por qué te pones tú sobre nosotros? Nosotros andamos para donde nosotros queremos. Esas son las estrellas errantes. Los que no quieren obedecer, los que no quieren sujetarse, los que no quieren alinearse. Verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Adón con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos
Porque hasta que el Eterno no hace juicio, no nos convencemos. Entonces hace juicio para dejar convicto, para dejar convicción. A todos los impíos, retomamos la lectura, de todas obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que es muy delicado hablar cosas duras contra el Eterno. Verso 16. Estos son murmuradores. Así que notemos que estos son los mismos de los que viene hablando, dentro de los cuales están los de la contradicción de Coré. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria. Miren las planchas sobre el altar. Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de Adonai y Joshua, a los que os decían. Aquí vemos que Judas se está refiriendo a Sheliach Kefa, a la segunda de sus cartas. Judas está reconociendo la segunda carta de Sheliach Kefa y está diciendo lo mismo que dice Sheliach Kefa, el apóstol Pedro, pero con un detalle, algo que el apóstol Pedro no se notaba tan claro en él, pero Judas ya lo hace notarse más claro. Y es que esas personas que con facilidad se portan así es porque no tienen al Ruach HaKodesh. Los que tienen al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, al Espíritu apartado, Él los guarda. Él les hace llegar hasta un punto. ¿Qué decían los Sheluhim? Pedro, por ejemplo, en la segunda de sus cartas, dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Ruach, que andan conforme sus propios sentidos. Como decían, ¿sacarás los ojos de estos? ¿Acaso no vemos todos que estamos en el desierto y que no nos has llevado a ninguna tierra que fluye leche y miel? Donde fluía leche y miel era en Misraim. Sensuales son los que andan según la vida natural y no tienen percepción espiritual. Y claro, no tienen al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Vamos al verso 20. Pero vosotros, amados, hace la división, hace la separación. Vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de Adonai y Joshua para vida eterna. A algunos que dudan convencerlos. Mire, porque después de eso, siempre hay dudas. Entonces, si apenas está dudando, dígale, apártese de la tienda de Datán y de Abiram. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Elohim, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora. Estamos hablando en la época de la Keilah de Joshua, de la era del Mashiach, y por todos los siglos. Amén. Pero ahí en Sheliach Kefa, en Pedro, vamos a leer también en la segunda de sus cartas, en el capítulo 2, para que veamos cómo los Sheluhim en el Brit Hadashah nos enseñan que a veces sí existe en este tiempo de la era del Mashiach situaciones complicadas, que si las vemos reflejadas en la bendita Torah,
nos amonesta, nos enseña, porque nos dice para qué se escribió ese hecho, para qué se escribió esa situación, y nos dice que es para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Bendito sea el Eterno. Así que vamos a comparar lo que acabamos de leer en la carta de Judas, tal y como lo ve Judas, y ahora vamos a verlo en el apóstol Pedro. ¿Cómo lo respalda? ¿Cómo se respalda la bendita palabra del Eterno en el Brit Hadashah? Vamos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los compró. Y bueno, aquí la palabra compró, en lo que es el sentido del alcance universal del sacrificio del Mashiach, no es rescató, como se tradujo acá, que significa una salvación efectiva, es los compró. Pero los que creen son los que son rescatados. Eso es para que esta palabra no los confunda respecto a la salvación eterna que ofrece a los creyentes. Continuamos leyendo. Adonai Yehoshua nos compró atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. A ver, corrijo. Vamos a hacer un tikkun. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán a Adonai Yehoshua que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si el Eterno no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio eterno, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, librará de tentación a los piadosos y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente, entre los injustos, mayormente, que es un poco más grave, a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, como en el caso de Miguel el Arcángel, pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón a su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es lo que Judas estaba hablando de los ágapes. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Seducen a las almas inconstantes. Hay problema con las almas inconstantes porque son las que son seducidas por cualquier viento de doctrina. Verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Bilam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga
hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Había perdido la cordura. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así que nos damos cuenta que había el mismo lenguaje, habla el mismo lenguaje de Judas, o sea que Judas leyó y respaldó al Sheliach Kefa. Verso 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido, por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yehoshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes os han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de Adonai Yehoshua a través de los apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, lo mismo que nos estaba recordando Judas, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como decir, salimos de Egipto, pero no entramos a Canaán. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Eterno un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresuraos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos. El que hizo los primeros puede hacer también los segundos. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en completa shalom, y tener entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Saúl, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen
como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí el apóstol Pedro está llamándole escrituras a las cartas del apóstol Pablo. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de Adonai Yehoshua. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aleluya. Así que, mis amados, esta estación, esta jornada de Kelatá, es como una de las primeras jornadas alrededor del monte Seir. Alrededor de este monte aconteció esta y otras relacionadas con esta, donde lo que comenzó a ser tratado aquí sigue siendo tratado durante esos largos años mientras ellos merodeaban el monte Seir. Entonces seguiremos viendo las próximas jornadas, porque estas próximas no se podían dar sin lo que estamos aprendiendo aquí. Así que vamos a dar gracias al Eterno porque nos ha enseñado lo que sucede cuando se codicia el liderazgo, lo que sucede cuando se va creciendo y cuando uno trata de cruzar el límite. Que nos enseñe el Eterno que tenemos un límite, que tenemos que conocer nuestro espacio, de dónde para dónde, sí, y de dónde para dónde ya no. Así que vamos a agradecer al Eterno porque nos enseña un problema ya en el liderazgo y cómo el liderazgo ocasionó esa sedición y cómo al rebelarse contra la autoridad puesta por el Eterno, al mismo Eterno es que uno resiste. ¡Qué bendición! Y hasta aquí llegamos en esta estación, en esta jornada, y es necesario que levantemos nuestra tienda, empaquemos, nos pongamos a cuenta con el Eterno y continuemos a la que sigue, porque seguramente el Eterno tiene más que enseñarnos, tiene más que instruirnos. Así que bendito sea el Eterno por su bendita Torah y por todo lo que nos enseña. Y nos damos cuenta que en la era del Mashiach, en esta era que estamos viviendo, se repiten estas cosas, porque el corazón sigue siendo el corazón, la maldad sigue siendo la maldad, y es necesario que muramos a esa vieja naturaleza y nazcamos de nuevo en la naturaleza de Mashiach, revestidos de Mashiach, con un corazón renovado, ya no con la maldad de antes. Por eso escrito está, de modo que el que está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas se hacen nuevas. Y eso hay que irlo entendiendo y hay que irlo viviendo. Y bueno, si ha sido de bendición esta estación, comparte con otros más, porque todo esto se dejó escrito para enseñarnos y amonestarnos a nosotros, para que no codiciemos la autoridad o el lugar de la autoridad como Core. Y esos 250 hombres de renombre codiciaron, porque por esa codicia perecieron. Respetemos al Eterno, respetemos la autoridad que él ha puesto, sujetámonos y obedezcamos. Beshem de Yehoshua HaMashiach para gloria y honra de él. Abacados, te damos toda rabá porque nos permites llegar al término de esta jornada, de esta estación. Disponemos nuestro corazón para entender lo que tú nos estás hablando. Te pedimos perdón por toda rebeldía, por toda rebelión, por toda obra de sedición, por todo desorden, por toda apatía, por toda negligencia, por todo lo que se ha hecho mal, por toda crítica y juicio en contra de las autoridades que Abacados tú has establecido. Hoy entendemos que cuando resistimos a la autoridad, a lo que tú estableciste como autoridad, Abacados, a ti te resistimos.
te pedimos perdón y hacemos teshuvá. Nos volvemos a ti, a recibir tu gracia de perdón y a soltar la culpa y agradecerte porque tienes cuidado de nosotros. Tómanos de tu mano y guíanos por la senda por la cual debemos andar. Beshem de Yehoshua HaMashiach, pedimos estas cosas. Amén y amén. Bueno, mis amados, levantemos nuestra tienda, hagamos nuestra maleta y vayamos a nuestra siguiente estación. Continuemos nuestra jornada porque el Eterno prometió estar con nosotros en cada una de nuestras jornadas, porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, ahorita salimos de Kelatá, de una congregación desordenada, y ahora vamos a acampar en el monte de Sefer. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, con el favor de nuestro Abacados. Nos vemos el próximo viernes, recuerda, 6:30 AM, horario pacífico. Ha sido un placer estar contigo, tu hermano, José Antolín Meléndez, de aquí, de la República Mexicana. Bendecida tarde, Raot, hasta pronto. Amén.